Michael Burry ha vuelto a escena y ha hecho una predicción un tanto apocalíptica sobre los objetivos de caída que tienen las bolsas americanas en particular. Me parece muy interesante los argumentos que aporta, pero creo que se deja en el tintero dos o tres cosas importantes que hay que tener en cuenta. Bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal Invierten con Ventaja. Vamos a tratar unos puntos clave que me parecen muy interesantes. Si no sabes quién es Michael Burry, te lo voy a recordar brevemente. Vamos a ver hasta dónde dice él que puede caer la bolsa, que es una barbaridad, según sus criterios técnicos, cómo combina eso con el PER, con criterios fundamentales, y donde yo creo que comete un pequeño error, y lo vamos a ilustrar, ya lo he comentado en algunos vídeos anteriores, los que me seguís desde hace tiempo ya lo sabéis. Hay otro error que hace, que es no incluir la inflación, y también vamos a ver qué impacto tiene eso, sobre todo cuando hace la comparación histórica con otras crisis, especialmente la de los años 70. Y os voy a dar mi conclusión final, es decir, no descarto esa caída que él menciona, pero hay algo que él no tiene en cuenta, que es la proporción de los mercados, ¿no? De alguna manera, y lo que eso implica. Eso está conectado con la primera parte. Permíteme antes que te recuerde que si no estás suscrito al canal y quieres apoyar este tipo de contenidos, te suscribas al canal, actives la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien que creas que le puede interesar. Muchas gracias. Michael Burry es este señor que veis aquí en pantalla, con esta cara de pocos amigos, y es el famoso por la película The Big Short. Ese realmente se hizo famoso porque tuvo la capacidad de predecir la locura de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2008 y se puso corto, es decir, bajista, y ganó muchísimo dinero cuando estalló el sistema financiero y los bancos quebraron realmente, ¿no? Y entonces se hizo muy famoso, pero en 2008 se retiró y dejó de tener, digamos, un fondo público y empezó a gestionar su dinero por su cuenta. Luego ha vuelto a aparecer, con lo cual es interesante seguirle también. Pero en este vídeo me quiero centrar en esta diapositiva que capturé del último vídeo, o el penúltimo, no sé ya muy bien, de Alejandro Estebaranz, donde menciona precisamente esos dos tweets de Michael Burry. Y me voy a centrar en detalle en este punto que Alejandro comenta de pasada, pero que a mí me parece clave, ¿no? Muy importante ver en un gráfico lo que significa. Él dice que, bueno, los picos especulativos, después de que el mercado ya ha hecho techo, el mercado corrige. Y el mercado bottomed, es decir, hace suelo, un 13% por debajo de los mínimos de 2002 en 2009. Es decir, el mínimo de 2009 que hace el SP500 está un 13% por debajo del mínimo de la crisis anterior, que es el mínimo de 2002. Vamos a ver qué significa eso en el gráfico. Y vamos a coger el SP500, que es el gráfico que él utiliza, y lo vamos a coger en velas semanales. Bueno, pues en la crisis nos tenemos que ir hacia la crisis de 2008 y ver que esta caída, efectivamente, este mínimo está por debajo del mínimo anterior. Hay un primer error que él no menciona aquí, y es que no está teniendo en cuenta el SP500 con dividendos. Si tenemos en cuenta los dividendos que se han pagado a lo largo de estos 8 años, este mínimo en realidad está más arriba y está en torno prácticamente a estos niveles. Primer error, es decir, aquí no estás perdiendo un 13% de dinero. En realidad hay otro error todavía mucho más importante, pero vamos a terminar primero con el análisis de lo que él está queriendo decir. Es decir, este mínimo de aquí, como digo, respecto a este mínimo, esto es una caída del 13%. Es decir, desde aquí hasta aquí hay un 13% de caída. Eso es lo que comenta Michael Burry, ¿vale? Eso es en cuanto a la crisis de 2009, que él dice que por tanto está un 13% por debajo del suelo de 2002. Vámonos a la crisis anterior. La crisis anterior es la de 2002. Bueno, pues respecto a 2002, el mínimo de 2002, él dice que está un 17% por debajo del mínimo de la crisis anterior, que es la de 1998. Vamos a ver aquí la crisis anterior y efectivamente este mínimo de aquí está por debajo de la crisis anterior, que no es comparable y aquí ya estamos empezando a mezclar churros con merinas porque no es comparable. Esto es una crisis con recesión, esto es una crisis puntual en tendencia alcista por una crisis rusa, si no recuerdo mal, o sí, la crisis rusa, ¿no? Entonces, pero bueno, en cualquier caso, él dice que desde aquí hasta aquí hay un 17%, que es lo que estáis viendo aquí, ¿verdad? Un 17%, vamos a ponerlo en azul, que se vea mejor. Y eso es lo que ese es el argumento que les empieza a traer, ¿no? Empieza a decir, mira, cada vez que hay una crisis se cae por debajo del mínimo de la crisis anterior. Tiene sentido desde un punto de vista técnico, porque efectivamente es un comportamiento típico de los mercados. De nuevo, aquí no estamos teniendo en cuenta los dividendos, que en este caso son menos años, y no estamos teniendo en cuenta la inflación. Ahora vamos a incluir la inflación en el gráfico para que veáis el impacto que tiene. Pero antes vamos a irnos a la crisis anterior que él menciona.
En el tweet dice, y un 10% por debajo de los mínimos de 1970 es donde llega en 1975. Vámonos otra vez al gráfico, nos vamos a la crisis anterior. Aquí tenemos el famoso crack de 1987, que es un crack, pero que realmente dentro de una tendencia alcista, como casi todos los cracks, cuando excepto el de 1929, que supone un principio de cambio de tendencia, pero aún así hay un movimiento. Bueno, eso es otra historia. Y vamos aquí con la crisis de 1973 y 74, el famoso crisis del petróleo energética, y aquí veremos luego que la inflación tiene un impacto brutal. Aquí el mercado marca un máximo por encima del máximo anterior y desde ahí se desploma, y se desploma también por debajo del mínimo local anterior, es decir, que realmente, esto es una figura técnica chartista, también un triángulo expandido, clásica, y que realmente lo que esto nos está queriendo decir es que aquí tenemos una fase de consolidación de más de 10 años, porque realmente también hay que añadir luego anterior, lo que viene después, prácticamente 12-15 años de consolidación. Y de nuevo lo que él dice es que este mínimo de 1975-74 está por debajo del mínimo anterior de 1970 y en este caso él dice que un 10% solamente. ¿Vale? Y entonces él coge aquí y efectivamente desde aquí hasta aquí, bueno, hay un 12%, desde aquí hasta aquí, grosso modo, sí, dejando un poco de fuera las sombras inferiores largas. Vale, pues ese es su razonamiento que hace y entonces él concluye que vamos a hacer ese mismo ejercicio y vamos a fijarnos en los mínimos que tiene la crisis del COVID. Me estoy yendo hacia la derecha, el SP500, aquí está la crisis. Según cojamos este mínimo en velas mensuales o el mínimo intramensual, o sea, el cierre mensual, pues tendríamos estos niveles de aquí. Pero en cualquier caso, él lo que está diciendo es que tendríamos que caer, pues vamos a ser prudentes. Desde aquí, un 10, un 15% aproximadamente, pues sería hasta aquí. Si tomas los mínimos de la vela, perdón, estamos hablando de un 15% desde aquí, pues si eres bruto, hasta los 1.900 puntos, que es aproximadamente el nivel que coge, que él dice 1.862. Es decir, estaría planteando que momentáneamente se perforarían estos mínimos del COVID, del confinamiento, que es una especie de doble suelo, dejando de lado esta sombra inferior larga, y nos iríamos a la fase de consolidación anterior, que es esta de aquí. Ese es el objetivo de caída que él está planteando, los 1.900 puntos. Desde los niveles actuales en el SP500, no en el Nasdaq, sino en el SP500, estamos hablando de prácticamente un 50% de caída adicional, que prácticamente en este gráfico de velas mensuales, pues realmente, efectivamente, no hemos corregido gran cosa. Yo os he dibujado aquí algo que los que me seguís hace tiempo ya estáis familiarizados, que son los retrocesos de Fibonacci, que es una de las herramientas más potentes que hay, de toda la subida que va desde 2009 hasta el máximo de 2021. Estamos ya a niveles cercanos al 23% y ese nivel de los 2.100-2.200 puntos es un retroceso del 61,8%, ese nivel de soporte que es efectivamente ligeramente por debajo de ese doble suelo de la crisis del confinamiento. Podemos hacer el mismo ejercicio con el Nasdaq y calcular el mínimo del confinamiento sería este, que sería esta crisis, y nos iríamos, pues vamos a poner un 10, un 15% por debajo, es decir, de alguna manera también hasta estos niveles, que desde los niveles actuales, pues de la misma manera estamos hablando de una caída superior al 50% en este caso. Es decir, nos iríamos a este mínimo local de aquí, desde el punto de vista técnico, que también sería relevante. En este caso, del Nasdaq, estaríamos hablando de corregir también un 61,8%, ratio de Fibonacci, ratio áureo, de toda la subida que va desde 2009 hasta 2021. Son porcentajes muy significativos. La primera cuestión, esto es un poco lo que dice Michael Burry. Ahora vamos a entrar en el tema del PER, del tema fundamental. Pero antes de entrar en el tema del PER, quiero comentaros que lo que eso significa. En este caso, desde los máximos, en el Nasdaq, desde los máximos, si nos vamos al objetivo que él plantea, estaríamos planteando una caída del 63%, 63-65% para el Nasdaq. Para el SP500 que hemos visto anteriormente, la caída de máximos, si él dice que nos vamos a los 1.900 puntos, estaríamos hablando desde los máximos históricos, el Nasdaq caería hasta los 1.900 puntos, desde los máximos, insisto, un 59%, ¿vale? Es decir, un 60% caería el Nasdaq desde máximos. Bien, esta caída desde máximos, vamos a compararlo, que eso es el ejercicio que le falta el hacer en todas esas crisis que él menciona. La de 2008, el SP500 llega a caer de máximos un 56%. En la crisis de 2002, desde máximos, el Nasdaq, el SP500, que es el índice que él toma en cuestión, cae un 48%, prácticamente un 50%. En la crisis de los años 70, el Nasdaq, el SP500, cae de máximo a mínimo un 46-48%.
Por lo tanto, lo que él está planteando es que esta crisis sería mucho mayor que las anteriores. Estaríamos hablando de porcentajes del 60% en lugar de porcentajes del 50% de caída desde máximos. ¿Tiene esto sentido? Bueno, para mí tiene sentido en la medida, que es un poco lo que él no menciona, en que los mercados son simétricos y son proporcionales. El criterio de proporcionalidad es clave en la bolsa y en la vida también. Los retrocesos de Fibonacci son cuestiones de proporcionalidad realmente, ¿no? Y lo que hay que plantear es que esta subida es una extensión y una aberración provocada por un entorno de liquidez sin precedentes, un crecimiento de la masa monetaria mundial sin precedentes. Son gráficos absolutamente brutales. Y en ese sentido, según cómo se gestione todo eso, pues efectivamente el recorte podría ser proporcional. Para mí esto es un máximo, sería un extremo, pero hay varios elementos a tener en cuenta. El primero de ellos es la inflación. Entonces, en este gráfico, os voy a poner el gráfico un poquito más abajo para que veáis lo que voy a hacer. En este gráfico le vamos a incluir la inflación. Vamos a coger el SP500 y le vamos a dividir por la inflación, que es el CPI US en economía. A ver, no sé por qué no aparece aquí. No, es que no es CPI, es este, AU. All Urban, este. Cogemos el SP500 y lo dividimos por este indicador que es el IPC y le damos a Enter. Aquí ya la escala de la derecha no importa tanto, pero lo que sí que nos interesa es ver proporcionalmente lo que son las crisis anteriores. Y cuando tenemos en cuenta la inflación, que nos faltan los dividendos aquí, pero cuando tenemos en cuenta la inflación, cuanto más atrás vamos en el tiempo, más valor tiene la divisa y cuanto más adelante, más se ha depreciado. Por eso este mínimo está por debajo, muy por debajo del mínimo anterior, realmente, si tenemos en cuenta la inflación. Es lo que habría que tener en cuenta, la inflación. En este caso el mínimo está un 25% por debajo. Pero fijaros en cómo cambia la crisis de los años 70, que es un poco comparable a la situación actual, cuando tenemos en cuenta la inflación. ¿Os acordáis del gráfico que hemos visto antes? Estamos hablando del 1970 a 1975, ese periodo clave. Este máximo, cuando tienes en cuenta la inflación, ya no está por encima del máximo anterior y tenemos una típica corrección en ABC de Elliott, A, B y C, un zigzag ABC, corrección. Importante, que después, como consecuencia de la inflación, se va incluso más abajo y forma una especie de fallo bajista por debajo de este soporte y tenemos ahí el pico de arranque violento, ¿no? de la sobreextensión bajista, ¿no? Que sería pero esto ya estamos hablando de los años 80, son largos periodos. Este mínimo de 1973 está un 33% por debajo del mínimo anterior. Son mínimos claramente por debajo, pero si tenemos en cuenta la inflación, la caída total desde máximos, en este caso sería un 55%, y la caída desde máximo en este caso sería un 58%. Por lo tanto, la variable clave que estamos teniendo ahora mismo en cuenta y por lo que realmente el gráfico que tenemos que tener en cuenta es este, es la inflación. Es la inflación porque es lo que cambia radicalmente el aspecto del gráfico que estábamos viendo. El SP500, cuando lo miras a largo plazo, lo divides por la inflación y tanto la crisis de los años 70, que además es una crisis muy larga, que duró prácticamente 15 años, fijaros que el mercado hizo techo, pues prácticamente aquí. Estamos hablando del año 68, finales del año 68, y hizo suelo aquí, es decir, principios del año 1982. 14 años de mercado bajista. Bien, con inflación, teniendo en cuenta la inflación. Este mercado bajista fue más bien lateral si tenemos en cuenta la inflación. Yo creo que podemos tener un escenario relativamente parecido, un entorno de inflación, de depreciación de la moneda, en los próximos años. Y eso es lo que tendríamos que tener en cuenta con ese retroceso del 61,8% de toda esta subida, que va desde aquí hasta aquí, del último ciclo. Y este retroceso del 61,8%, cuando tenemos en cuenta la inflación, se va a los mínimos del COVID, no por debajo, a esta zona de consolidación que hubo y esta zona de máximos anteriores. Esto es lo que para mí tendría cierto sentido, plantear que con la inflación incluida podemos llegar hasta aquí. Pero si hay inflación, si quitamos, como os decía, el divisor de la inflación, vais a ver cómo cambia el gráfico cuando tienes en cuenta la inflación, perdón, cuando no tienes en cuenta la inflación, y en ese caso, probablemente el suelo del SP500 estaría por aquí, y no, como dice él, en los 1900 puntos. Ese es mi punto de vista, ¿vale? Bueno, primer punto importante, que es lo que os quería comentar, hasta dónde podemos caer. Él dice que un menos 60, los que me seguís hace tiempo ya sabéis que yo tengo en la mente puesta un menos 40 por cuestiones técnicas también de retrocesos de Fibonacci, que sería un retroceso del 38% aproximadamente. Él utiliza más argumentos y combina esto con lo que implicaría eso en el PER. Y utiliza dos PER, el PER normal, el PER nominal,
que él dice que esa corrección del 60% nos llevaría a un nivel de PER 9, el PER normal. Vamos a empezar con el PER normal. El PER normal es este. Esta es la evolución del PER del SP500. Veis que fluctúa, excepto esta aberración de los últimos 30 años. Y él hablaría de volver otra vez a niveles de 9. En ese sentido sí tiene sentido, porque más o menos estamos en niveles bajos sería la zona de suelos de grandes crisis de largo plazo y estaríamos en esos entornos, ¿vale? O sea que tendría sentido. Es decir, una especie de sobreextensión bajista que corrija también excesos alcistas. Habría que analizar a qué se deben, y ahora lo comento, esos excesos alcistas. Luego comenta otra cosa en el tweet, y es que dice que el PER de Shiller, ¿cuál es el PER de Shiller? Es el famoso CAPE. Y el CAPE, Cyclically Adjusted Price Earning, CAPE, es el PER que utiliza los beneficios de los últimos 10 años en vez de utilizar los beneficios del último año, que es este gráfico que veis aquí, porque los beneficios del último año son muy fluctuantes. Si estamos en crisis y los beneficios se hunden, el PER se dispara, que es lo que pasó aquí en la crisis de 2008, especialmente por el tema de los bancos. ¿Vale? Entonces, si cogemos el CAPE, el famoso PER de Shiller, el gráfico es distinto. Pero aquí ya empezamos a incorporar otras variables, y en este gráfico que también pone Michael Burry, combina los tipos de interés. Y aquí vemos un poco la diferencia. El PER de Shiller es un PER que toma la media de los 10 últimos años. Y ya empezamos a ver que tiene fluctuaciones extrañas, como el pico del año 2000 y el pico del año 2020. El pico del año de la crisis de 1929, que se disparó en vertical y después cayó. Es decir, es un indicador ya muy volátil. Pero además hay algo que él no dice, que los analistas fundamentales dicen, y es que ha habido un cambio contable, no sé si fue en los años 80 o en los años 90, un cambio contable que hace que los beneficios que reportan las empresas ya no se calculan exactamente de la misma manera. Hay una cierta distorsión. Y eso es lo que explica, en parte, que el PER esté disparado prácticamente desde los años 2000. Aquí vemos el PER de Shiller en un gráfico un poco más limpio y vemos esa aberración más clara de lo que ocurre desde 1980 hasta el año 2000 y por qué desde entonces estamos como aparentemente en un nivel más alto. Es decir, lo que antes parecía una serie bastante estable y que cuando estabas en niveles por encima de 25 estabas en zona de burbuja, por encima de 20 estabas en zona cara y tendía otra vez a la media, se ha roto completamente desde el año 2000, en parte por esa cuestión de cambios de contabilidad que os he comentado, pero también en parte a una evolución histórica sin precedentes, que es esta línea roja discontinua que son los tipos de interés a largo plazo, el bono americano a 10 años básicamente, que desde el año 1980 se hunde. Por lo tanto, segunda cuestión clave que Michael Burry no comenta, pues quizá por no extenderse más, pero todo esto realmente está condicionado a lo que hagan los tipos de interés. El tipo de interés lleva 30 años cayendo desde 1980, por fin hemos tocado suelo. El rebote vertical que estamos viendo, realmente estamos en torno al 3%, este gráfico no está actualizado, pero estamos por aquí en los tipos de interés, pero siguen siendo tipos de interés bajos comparado con de donde veníamos, aunque no tanto comparado con los primeros 80 años del siglo, los 100 años anteriores, ¿no? Pero bueno, estaríamos todavía en la parte baja y habría margen para subir al 4 al 5%. La cuestión es si esos tipos de interés van a poder subir tanto en un entorno de ahorro brutal. Bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero la pregunta y que un inversor se tiene que hacer y la decisión que vas a tomar realmente de inversiones en función de lo que pienses que van a hacer los tipos de interés. Esa es la variable clave. Si los tipos de interés no suben al 5% o al 6%, el PER no va a caer, ni el de Shiller ni el normal, no va a caer a esos niveles que él dice. Y además hay un entorno de inflación. Además, el PER que había aquí en estos entornos estaba inflado por empresas pues, que no ganaban dinero y que no tenían cash, ¿no? El PER que hay ahora mismo en estos niveles con las FANG tienen unos niveles de cash brutales y por lo tanto la situación no es comparable, de burbuja no es comparable, aunque bueno, sin duda evidentemente no es un entorno fácil de navegación, insisto, no estoy diciendo que haya que ser ingenuamente optimista ni mucho menos. Pero para mí, la variable clave que va a determinar, como dice Michael Burry, si nos vamos a ir a un PER de Shiller de 16, que si nos vamos al PER de Shiller de 16, perdón, este no es el PER de Shiller, este que es el PER de Shiller, si nos vamos a un PER de Shiller de 16, pues sería volver a estos niveles de 2008, de la crisis de 2008. Entonces, o consideramos que la anomalía es esto, que ya son muchas, pero es que hace 30 años que el PER de Shiller no está dentro de su rango histórico y eso hace que sea una serie ya inservible, porque normalmente una serie no puedes esperar 30 años a que vuelva a producirse el ajuste. Es decir, algo pasa aquí para que este PER de Shiller haya dejado de funcionar. Y como os digo, son dos cosas lo que pasan. Uno, el cambio de normas contables y dos, el entorno de tipos de interés brutalmente decrecientes desde 1980. Curiosamente, ahí es donde hace suelo el PER
y el PER empieza a subir. ¿Por qué sube el PER? Porque los tipos de interés bajan. El PER, al final, un PER alcista implica un tipo de interés menor de la bolsa, una rentabilidad de la bolsa menor. Eso es lo que significa un PER alto. Y una rentabilidad de la bolsa menor, rentabilidad no tomada por lo que ganas con las acciones, sino por lo que ganan las empresas, en función de lo que pagas por ellas, ¿no? Las empresas, los beneficios de las empresas. Un beneficio menor, esto es lo que significa un PER al alza, está en paralelo con unos tipos de interés a la baja, también, como digo, desde 1980. Entonces, la cuestión es que si pensamos que los tipos de interés se van a disparar otra vez a niveles del 6, del 7, del 8%, entonces sí que podemos plantear que el PER caiga, porque si el PER cae, lo que está queriendo decir es que sube el tipo de interés, o sube la rentabilidad, el tipo de interés de rentabilidad de la bolsa. ¿Vale? Estamos comparando bonos, que es el tipo de interés del bono americano de 10 años, con la rentabilidad de las acciones en bolsa, que están correlacionadas, ¿no? Entonces, si suben los tipos de interés, también se le va a exigir a la bolsa una mayor rentabilidad, y una mayor rentabilidad significa que un PER caiga. Entonces, un PER 16, que es lo que él calcula, un PER 16, ahí en ese nivel, con los niveles actuales, él calcula una caída de la bolsa del 60% desde los máximos históricos alcanzados, que es lo que hemos visto al principio, ¿vale? Pero le falta esa variable clave, que es la inflación. La inflación. Una inflación efectivamente haría que los beneficios nominalmente suben, de las empresas en bolsa suben, y por lo tanto la bolsa no caería un 60%, caería un 40%, aunque el PER vuelva a estos niveles. Es razonable pensar que el PER pueda volver a estos niveles. No creo que sea razonable pensar que pueda volver a niveles de 5, de 6 o por debajo de 10, pero sí que pueda llevar a niveles del rango entre 15 y 20. Ese sería un buen objetivo para mí de corrección del PER en paralelo con una subida de tipos de interés, siempre que no se descontrole, en torno al 4 o al 5%. Hay un riesgo de que todo se descontrole por la rapidez con la que se está produciendo el ajuste, por el pinchazo de burbuja de bonos, las criptos, o sea, el sector inmobiliario que también está muy caro, etcétera, ¿no? Bueno, luego comenta otra cosa que son los rebotes, cat bounces, los rebotes del gato muerto, y dice que esto es normal, esto no para mí no significa nada, es decir, efectivamente en los mercados bajistas es donde se producen los rebotes más fuertes, es lo que tenemos que tener claro, y con esto me uno a las conclusiones. Es que, bueno, pues como digo, no descarto, vamos a cerrar esto, no descarto una caída del 60% en el mercado, pero neta de inflación, ¿vale? Es decir, teniendo en cuenta la inflación, que nominalmente se podría quedar en un 40%. ¿Cuál es el motivo principal? Para mí el motivo principal no es tanto que podamos caer por debajo de los mínimos de la crisis anterior, que igual para mí se respetan esos mínimos, de hecho para mí se deberían de respetar, sino el hecho de que tengamos que ajustar los excesos anteriores. Hay dos formas de ajustarlos, uno en nominal, otro con inflación, o una mezcla de los dos. Y luego hay una posibilidad de hacer una corrección en vertical, o también hay una posibilidad de entrar en una larga era que pueda durar 10 años de grandes movimientos laterales, con algún susto aquí o incluso por aquí, y que al final esto sea una década perdida, digamos de alguna manera, hasta los años 30, ¿no? O que tengamos, utilizando la estacionalidad de los años, de la década de los años, que es una estacionalidad muy curiosa, que muestra que en los últimos 120 años, de los 10 años de cada década, el mejor año con diferencia es el año 5, el que acaba en 5, pero además es brutal, ¿no? No es curioso, no sé muy bien exactamente a qué se puede deber, ¿no? Entonces podríamos tener un entorno aquí, por ejemplo, correctivo, rebote, caída, susto, crisis, y luego el año 5 un movimiento muy fuerte para luego amagar y luego volver a caer, ¿no? Los caminos que podemos seguir son infinitos. Para mí el escenario al margen, y con esto uno la conclusión, hay que corregir los excesos brutales que hemos vivido en este ciclo, que empieza en 2009. Son 12 años de ciclo alcista potente, con una inundación de liquidez nunca vista por los bancos centrales, y hay que pinchar burbujas. Estamos en ello, la burbuja de las criptos está en ello, la de los bonos está en ello, hay que drenar una liquidez estratosférica, pero todo eso, combinado con inflación, se podría quedar en un 40% de caída desde máximos. Yo no esperaría, ni mucho menos, que el mercado vaya a caer un 60% para construir una estrategia de inversión. Pero en cualquier caso, la conclusión principal para mí es esta. Estamos en un entorno correctivo de largo plazo. Eso es lo importante, no tanto los objetivos. Es decir, tenemos que tener en mente que vamos a encajonar un poco los movimientos, por ejemplo, por ser cautos. Este podría ser el rango de fluctuación en el que van a estar los precios durante los próximos 8 o 10 años, hasta el año 2030. Que eso no significa que en un momento dado podamos tener un rebote, que eso es lo que tendríamos que gestionar, el riesgo de que pueda haber un rebote y eventualmente un pico de euforia máximo. Ahora mismo no lo veo, pero podría ocurrir. O que haya rebotes intermedios del 10%, son los rebotes del gato muerto que comentaba Hussman, que comenté en un vídeo anterior de hace un par de meses o algo así.
tampoco impide que podamos tener algún susto, que podamos alcanzar ese objetivo de corrección, que luego rebotemos, que volvamos a máximos, que hagamos un doble máximos, o que nos quedemos, que caigamos hasta el 38, que luego volvamos al retroceso del 23, y que esta zona de soporte se convierta en resistencia y después volvamos otra vez, que hagamos un susto y luego sea un doble mínimo, volvamos a subir aquí por encima. Es decir, tenemos que estar preparados para unos largos años de purgar excesos. Ese es el mensaje. ¿Que nos quedamos en un menos 40 o en un menos 60? Lo veremos, porque eso va a depender de la inflación, de cómo evoluciona la inflación en los próximos trimestres y en los próximos años, realmente. Si la inflación se controla y vuelve a caer, significará también que los tipos de interés no suben tanto, y si los tipos de interés no suben tanto, el PER no va a bajar tanto. Y si el PER no baja tanto, va a ser difícil que veamos caídas. Es curioso, ¿no? En cambio, si los tipos de interés suben fuerte porque hay inflación, esa inflación también va a frenar las caídas. Con lo cual, al final, a mí me lleva todo esto a la conclusión, al argumento de que este suelo que hemos visto es un suelo importante de largo plazo. Que luego el retroceso de Fibonacci es del 61,8% de toda esta subida, que para mí, insisto, es el máximo en el S&P500, podría significar que en algún momento, puntualmente, fugazmente, ese sea el suelo, ¿no? Por ejemplo, como lo que pasó en el año 70 a nivel de inflación, por ejemplo, ¿no? Si cogemos el gráfico de inflación que os comentaba antes del S&P500 y lo dividimos por el CPI All Urban miramos lo que ocurrió en el año 1900, en la década de los años 70, que es lo que estamos viendo aquí, pues lo que vemos es que efectivamente hay una fase correctiva inicial, luego hay un rebote importante, que se acerca a máximos, después viene el corazón de la caída, que es la caída fuerte, después viene un rebote importante, que este máximo se queda en este mínimo local, antiguo soporte convertido en resistencia, principios del análisis técnico, y este es un suelo realmente. Volvemos a testear ese suelo, el mercado rebota y hace un último fallo bajista de largo plazo, que es el inicio, 1981, de 30 años extremadamente alcistas, bueno, 20 años extremadamente alcistas, potentes, y un ciclo alcista fortísimo del mercado, ¿no? Es decir, que podríamos hacer algo, en los próximos 10 años podríamos tener algo parecido a esto, que esto es con la inflación incorporada, la inflación incluida. Si le quitas la inflación que ha habido en estos niveles, en vez de tener una caída desde máximos a mínimos del 65%, desde máximos a mínimos, le quitas la inflación y en vez de tener, como digo, os lo voy a, y con esto ya termino, pues en los años 70 lo que tenemos desde máximos a mínimos, en vez de un 65 es un 45%. ¿Veis? Hay ese 20% de diferencia y eso es lo que podríamos plantearnos para los próximos 10 años. Cuando no tienes inflación, la década de los años 70 es una década de lateralidad y cuando tenemos inflación es una década más bajista. Ese va a ser el mensaje principal para los próximos 10 años y lo que tenemos que tener en cuenta con todos esos argumentos que nos da Michael Burry, que tenemos que completar con la inflación y con los excesos cometidos en la década anterior, que para mí es el argumento principal. Por eso yo mi horizonte lo sigo poniendo aquí, en esa caída de máximos del 40% en el S&P500, en el Nasdaq quizá un poquito más, ¿no? En el S&P500 un 35, 30-35 y en el Nasdaq un 40, con la dilatación que puede haber siempre en esos momentos, ¿no? No vamos a acertar ni mucho menos con el suelo. Pero insisto además, y con esto ya termino, normalmente los mercados no se mueven en línea recta, ¿eh? Es decir, que aquí hay dientes de sierra, hay fluctuaciones y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando diseñamos nuestra estrategia de inversión de largo plazo. Bueno, nada más. Muchas gracias por vuestra atención, a los que habéis llegado hasta el final, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.